para participar en el ciclo de estas conferencias, he tenido que tomarme la libertad, que espero resulte comprensible, de soslayar un poco al tema del coloquio, que tiene por objeto la apocalipsis y la utopía, porque de facto, más que de apocalipsis, el relato que ahora les voy a leer habla de aquellos que provocan el apocalipsis. La geografía, si bien reconocible, pretende ser sobre todo una geografía simbólica. El título del relato es Cuando era la Estatua de la Libertad. Mire, podría decirle que todo empezó con una fotografía. Y estoy seguro de que eso le gusta, dada su profesión. Curioso, ¿no? Con todo me refiero a este restaurante, el nombre que tiene, la estatua de la entrada y esa minúscula instantánea colgada encima del mostrador en la que usted me ha reconocido. Quién sabe cómo lo ha hecho. Perdone un momento, deje que ese último cliente pague y se marche. Es siempre el último en abandonar el local, pero hay que tener paciencia. En el fondo, él también hizo mucho para que llegásemos a ser lo que somos. Lo habrá reconocido, ¿no? Es él quien dio lustre intelectual a esta cantina. Ese libro suyo fundamental, cuyo título se ha hecho imprimir en la carta bajo la imagen de la estatua, lo escribió precisamente aquí, en este restaurante. Usted seguro que no lo ha leído, que en su país no lo han traducido, no ha sido traducido. De todas formas, está enmarcado en el escaparate, lo que han visto los ojos de la libertad. En el momento de mayor éxito, cuando su libro estaba siendo traducido en todos los países libres del mundo, lo entrevistó a un periódico de primera, de esos que crean los estados de opinión, y reveló que el libro lo había escrito en este restaurante, que consideraba un lugar simbólico gracias a la estatua que había en la entrada. Y voilà. A partir de ese momento, la clientela comenzó a cambiar. Antes aquí venía la gente del barrio, qué sé yo, el marquista de la esquina que trabaja para los aspirantes a pintores que hacen su primer vernizaje en la parroquia, el fontanero y su familia, fíjese, era prácticamente un amigo, venía aquí todos los sábados con su Yvonne, de la que ahora, por desgracia, se ha divorciado. Se tomaban un pot-au-feu, que después se convirtió en nuestro plato más célebre, y él me llamaba Mon Petit Gérard Philippe. Hace 2 días le telefoné para arreglar un grifo, y cuando viene me llama Monsieur Claude, hablándome de usted, para que vea cómo cambia la vida. Pero, ¿por dónde había empezado? Ah, sí, con esa fotografía, pero en realidad de la historia empieza un poco antes, en banlieue, la periferia. Yo había terminado el colegio, no sabía qué hacer con mi vida. Además, a mi padre le habían dado la jubilación anticipada. Yo voy y me apunto al atelier teatral del barrio. Usted no puede ni imaginarse el San Quintín que se armó con mi ocurrencia aquella noche en la cena. Perdone, voy a dar solo un paso hacia atrás, porque le estaba diciendo cómo la clientela puede cambiar de un día para otro. Mire, era una noche como todas. Yo había preparado la cazuela de pâté maison, el guiso de cebollas y el pot-au-feu, como siempre, y la verdad es que no sabía que el gran intelectual había concedido esa entrevista al periódico. Esperaba a los habituales amigos del barrio, y mira por dónde que delante del restaurante paran 3 coches azules, coches oficiales, estilo limusina,
con sus choferes, con gorra y la banderita en el capó. Entran 8 señores elegantísimos con este aspecto típico de los embajadores, se sientan en la única mesa grande, mientras uno de los policías de escolta que los acompañaba me dice que habían reservado. La verdad es que yo reservas no había recibido ninguna, pero naturalmente hice como si nada. ¿Comprende la situación? En aquel momento yo no la comprendí en absoluto, solo me di cuenta más tarde. Para abreviar, era una delegación de las Naciones Unidas, pero gente de arriba, de muy arriba, de muchos países de los que cuentan de verdad en este mundo. Porque en aquel momento, en París, había una reunión internacional sobre la libertad. Francia, y como usted sabe, en lo que a eso se refiere, Francia es la reina. Esa fundamental idea moderna se la debemos a Francia, con toda modestia. Y en Francia, tanto si el gobierno es de derechas como si es de centro o de izquierda, la cuestión de la libertad no se discute, querido señor. Pero eso también es igual en su país, según dice. Y así, el servicio de protocolo del ministerio competente, ahora ya no sé si de Asuntos Exteriores o del Interior, tuvo la idea de sugerir a esos señores que cenaran en mi restaurante, dado el nombre y la estatua que ha visto. A veces a nosotros, los franceses, se nos ocurren cosas la mar de divertidas, y también a aquellos diplomáticos le pareció una idea divertida, quizá también para aligerar sus jornadas de trabajo. Menuda historia, dése usted de cuenta, estar ahí leyendo documentos de gente torturada, países en los que a los ladrones les cortan las manos, a los adúlteros otras cosas y a los escritores la lengua, porque los escritores usan la lengua, ¿no? Y a menudo tienen una lengua viperina. En resumen, que eran jornadas auténticamente de mierda, y perdone la expresión. Debo especificar que en todo caso mi potofé tuvo su importancia, porque si no les gustaba, adiós a la velada. Fuera como fuera, al final hubo un brindis con el champán que me proporciona ese pequeño productor de Reims, de quien le he hablado al servirle el aperitivo. Es un amigo de mi primo, al que no se podría definir precisamente como inteligente, pero su champán sabía hacerlo, aunque no supiera venderlo. Pues, ¿sabe qué le digo? Ahora compra el champán de un cultivador vecino y lo embotella con su etiqueta, lo que se dice el éxito. Y como a veces cuando la fortuna decide bendecirte lo hace a fondo, sucedió que aquella noche había un fotógrafo que inmortalizó el brindis. Y al día siguiente, en los periódicos más importantes se veía a esos señores con la copa en la mano y la mirada algo simplona, con un pie de foto que decía: los representantes de la libertad brindan en el restaurant Liberté. Y así fue como empezó la historia de todo esto. Mejor dicho, para ser más justos, en realidad empieza en periferia. Aquella famosa noche en que había vuelto a casa sin saber qué iba a ser de mi vida. Y mi padre, allí, en la butaca, con un pulmón deshecho por la silicosis y con la jubilación anticipada además, me pregunta qué pensaba hacer. Y añade: ¿por qué no te haces bombero, Claude? Hay una convocatoria para una plaza de bombero en el ayuntamiento, lo he sabido hoy por la tarde. La verdad es extraño cómo suceden las cosas, porque le juro que yo no sabía en absoluto lo que iba a hacer. Estaba tan falto de ideas como una calabaza puesta a secar al sol, pero por un repentino cortocircuito responde: bombero, papá, eso solo en el teatro. ¿Y sabe por qué? Porque el mes anterior, como conclusión de nuestros estudios, el colegio había llevado a mi clase a ver la cantante calva de Ionesco al Teatro de la Huchette.
Y como ustedes sabrán, entre los personajes hay un bombero, que es un bombero cretino, no lo niego, pero no más que los demás, dado que en esa comedia son todos unos cretinos. Solo que cuenta un chiste extraordinario, el del estornudo, dura por lo menos 10 minutos. Para mí es el mejor chiste del mundo, porque al contrario de todos los chistes, que nos hacen reír solo al final, mientras que durante el relato debemos permanecer serios, este hace reír durante su desarrollo. Y el final es tan idiota que nos reímos de hecho de habernos reído antes. Y además aquel bombero iba vestido de super bombero y me había fascinado. Uniforme rojo, botas negras, casco reluciente antiincendio. Pero me voy a centrar porque la verdad es que me estoy alargando demasiado. Debe de ser este Calvados, que ya he notado que le gusta a usted también. Ya me doy cuenta de que lo que usted quería era una historia algo más sintética, pero el bombero en este caso es importante porque una idea puede entrar en la vida incluso como idea de bombero. No sé si me explico. Y así fue precisamente, porque al día siguiente me inscribí en el atelier teatral del barrio. Porque sí, que había algo que había comprendido. Yo no quería ser un bombero, sino el símbolo de un bombero. Y así descubrí mi vocación por el teatro. El atelier, si así podemos llamarlo, era un sótano invadido por la humedad y dirigido por un intelectual que había soñado durante toda la vida con convertirse en director sin conseguirlo, hasta que el ayuntamiento le ofreció ese empleo de director artístico para enseñar el oficio a los aspirantes actores. Era un frustrado, eso se veía, pero sabe usted, a veces los intelectuales frustrados son mejores que los de éxito, porque proyectan en sus alumnos sus deseos, sus aspiraciones, sus sueños ocultos en un cajón. En resumen, que esperan de ti esa ocasión magnífica, esa solución magistral que a ellos nunca les fue concedida, mientras que el intelectual de éxito a menudo no mira a nadie y no le importa nada de nadie, piensa solo en su ego hinchado como un globo. Le describo el tipo. Se llamaba Víctor, bajito, unos 50 años, barbita entrecana, gafas redondas de physique du rôle, la tripita que empezaba a notársele. Estaba soltero. Si era homosexual es algo que siempre me he preguntado, pero si lo era, lo fue de un modo tan frustrado también que ni siquiera él mismo llegó a darse cuenta. Tenga paciencia, me doy cuenta de que me alargo demasiado y de que se está haciendo tarde. Y además su avión sale mañana temprano. ¿Quiere un cigarrillo? Ah, perdón, si ya me ha dicho que no fuman. Yo alguien